de grabar la presentación. Entonces, para una vez que la podamos grabar, si veo cómo se puede descargar y todo eso, les compartiría la presentación con el audio, ¿ok? Entonces, para los que tuvieron problemas con el audio, etcétera, etcétera. Ok, entonces, tenemos la distribución de probabilidad y a partir de todas las posibilidades yo voy a obtener estas frecuencias, ¿sí? Entonces, sin tener ni siquiera un solo evento, yo podría dar la probabilidad para cada una de estas opciones, ¿sí? Es decir, yo no necesito tener los 4 partos para saber cuál va a ser el sexo de los animales. Simplemente, si yo tengo una información a priori, en este caso, cuáles son las opciones que yo tengo, yo puedo tener una distribución de probabilidad, ¿ok? Ahora, esta distribución de probabilidad se parece a algo que ustedes conocen. Histograma. Esta distribución es un histograma, sí, pero la forma se parece a algo. Una campana. ¿Frecuencia? Se parece, por ejemplo, a una distribución normal. ¿Creen que se parezca a una distribución normal si yo pusiera aquí una curva? Sí. Sí, exactamente. Entonces, de hecho, mucho de lo que vamos a ver ahorita en distribuciones de probabilidad, nos vamos a dar cuenta que esto se empezó a trabajar más o menos en 1900, o sea, vamos unos siglos después estudiando esto. Y por ejemplo, la distribución normal y la distribución de probabilidad de t se hizo a partir de estas distribuciones, porque se dieron cuenta que precisamente cuando se trabaja con unas variables que son binomiales, en este caso es una variable binomial, macho y hembra, pero aumentamos el número de observaciones a n, va a tender a comportarse como una distribución normal. Y a pesar de que yo les había comentado que la distribución normal era para variables continuas, ¿sí? Pero son algunos de los detalles que vamos a ir viendo ahorita en distribuciones de probabilidad. Em, ok, ¿cuáles son las propiedades de la distribución de probabilidad de una variable aleatoria discreta? Ok, ¿cuál va a ser la probabilidad de que x, ¿sí? X se refiere al valor predicho, ¿sí? Es decir, a la variable real, al valor real, sea igual a un valor determinado que nosotros definamos, ¿sí? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de tener exactamente 2 hembras en 4 partos? ¿Sí? Es un valor exacto. Entonces, eso yo lo puedo calcular y el valor mínimo obviamente sería 0 y el máximo va a ser una probabilidad del 100% que sería igual a 1. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Lo puedes repetir, por favor? Sí, por favor. Sí, es que esto del tema de distribución de probabilidad, créeme que es un poco filosófico, pero una vez que lo entienden ya la estadística va a ser muy sencilla. Bueno, a ver, antes de empezar con esto, tal vez quiero hacerles un pequeño dibujo para que datos de la página del gobierno, ¿sí? Entonces, aunque se ve un poquito chico, ¿no? El histograma, pero aquí está. Entonces, aquí se tiene el porcentaje de hombres y mujeres que han dado positivo a coronavirus. Y luego aquí viene el rango de edad de funciones. Entonces, la edad que tenían de las personas que han fallecido por coronavirus, ¿sí? Y viene para hombres está en gris y para mujeres está en rojo, ¿ok? Entonces, de acuerdo a esto, hay 58% de hombres, 41% de mujeres. Y de acuerdo a esto, la edad más frecuente de fallecidos, bueno, más o menos todo se está concentrando entre 50 a 70 años, ¿ok?
Ahora, esto es solamente con los datos, con las pruebas que se han realizado, ¿sí? Si nosotros hiciéramos más pruebas para coronavirus, ¿estas frecuencias cambiarían? ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Sí. A ver, creo que hay una opción. Sí. Vamos a ver. Vamos a aprovechar la utilidad de esta. Pero en general tenemos 43 que dicen que sí, 6 que dicen que no. Ok, de los que dicen que no, uno de los que dicen que no, ¿por qué no? ¿Sí? ¿Alguien? Creo que a lo mejor y no cambiaría tanto porque son bastantes las pruebas que se han hecho, pero si se hacen un poquito más, a lo mejor y seguiría predominando lo mismo. Entonces, siento que no cambiaría tanto. A lo mejor predominaría lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué predominaría lo mismo? Porque siento que es como Con la lo que se mayoría, está trabajando, con lo que se está trabajando, ¿qué es? ¿Es una muestra o se está trabajando con toda la población? no, con una muestra. Con una muestra. Ok. ¿Y nosotros podemos hacer inferencias de la población a partir de una muestra? Sí, Sí, exactamente. Entonces, de hecho, todos los que dijeron que sí, lo más probable es que estén equivocados. ¿Ok? En teoría, no deberían de cambiar las frecuencias. El número de muestreo, el tamaño de la muestra que se tiene actualmente es de más de 30.000 observaciones. Créanme que ese es un tamaño de muestra enorme, es gigantesco. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ahora otra vez el pizarroncito. Entonces, vamos a suponer que aquí tenemos la distribución de edad, ¿no? De 0 años hasta, no me fijé, creo que eran 90, algo así por el estilo. Sí, 94 años. 94 años, ¿ok? Esta es la distribución de la muestra, ¿están de acuerdo? ¿Por qué es la distribución de la muestra? Porque es la distribución de lo que se ha muestreado, de las pruebas que realmente se han hecho. ¿Cómo esperaría que fuera la distribución de la población? En teoría, la distribución de la población debería de ser muy similar, ¿ok? ¿Cómo se acerca esta distribución muestral a la de la población? Simplemente por el número de observaciones. Obviamente, si yo nada más tengo 10 muestras, esta va a estar muy escasa. Cuando yo empiezo a aumentar el número de observaciones, se va a ir acercando, las dos curvas o las dos distribuciones se van a ir acercando, ¿ok? Hasta que llega un punto en que realmente las diferencias entre la población y la muestra van a ser mínimas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, decir que están ocultando los números realmente no tiene mucho sentido porque muestrear a cientos de millones de personas no tiene sentido porque el gasto que se va a hacer es exagerado. No sé bueno, no sé, de lo que yo me he enterado es que una prueba para coronavirus ronda entre los 3,000 y 4,000 pesos, ¿no? Pues No ya sé si ustedes bajó. han escuchado. ¿Ya bajó? Sí, bueno, yo en las noticias leí que antes estaba en 7,000 Ok, y ahorita como que se parece que lo más actual ronda entre los 1,000 y los 3,000. ok, entonces vamos a poner un rango desde 1,000 pesos hasta 7,000, ¿sí? Entonces, en la República Mexicana somos más de 100 millones, ¿sí? Entonces, la cantidad de pruebas que se necesitaría y la cantidad de dinero que se necesitaría para hacerle una prueba a toda la población es exacerbada, es imposible hacerlo. Entonces tenemos que trabajar con una muestra.
Ahora, el hecho de que usted se reporten 30,000 casos, realmente no tiene, vamos a suponer que son 30,000 casos y decían, pero la realidad es que se tienen que multiplicar por 8, ¿no? En realidad deberían de ser como más de 200,000 casos, ¿no? Si fueran 200, si se multiplica por 8, serían 240,000 casos. ¿Existe diferencia en que sean 30,000 o 240,000? Sí, si lo queremos ver desde un punto de vista amarillista, no si se quiere ver desde un punto de vista para tomar decisiones. ¿Sí? ¿Qué es lo que le interesa a los epidemiólogos ahorita? Bueno, desde el inicio, es ver cómo evoluciona. ¿Sí? Entonces, lo que ellos están viendo es de la curva, cómo evoluciona. Me da igual si esta curva es con 3,000 casos o esta curva es con 200,000 casos. Lo que yo quiero ver es si esta curva va para arriba o va para abajo. ¿Ok? Y yo puedo tomar decisiones a partir de muestras. ¿Sí? Que era lo mismo que yo les comenté con el tema de las elecciones. Cuando se hacen las elecciones, no se esperan al conteo final para poder decir si ya hubo un ganador o no. Entonces lo que haces es tomar una muestra de toda la República y con esa muestra haces un conteo rápido y al siguiente día tú ya tienes un posible ganador. ¿Sí? Entonces dicen, López Obrador es el candidato que probablemente va a ganar con un 90% de confianza porque tomaron una muestra. ¿Sí? ¿Necesito saber cómo va a estar toda la población? No, con la muestra me es suficiente. Obviamente, si yo muestreo a todos, me voy a acercar más a la distribución de la población. ¿Sí? ¿Es factible? No, no es factible. Incluso en los países que tienen más dinero, no lo han hecho. ¿Por qué? Porque tendrías que estar muestreando, no te basta con muestrear una vez, tendrías que estar muestreando semana con semana a todas las personas, ¿no? O hasta diario, para poder saber realmente cuál es el número real. Entonces no es factible. Entonces la estadística precisamente se basa en el trabajo de la muestra para poder inferir en la población. Entonces si yo les pongo la curva, les voy a poner aquí otra vez la presentación. Entonces, si yo pongo esta curva es una curva muestreal. ¿Cómo esperaría que fuera para el resto de la población? Exactamente igual. ¿Sí? Exactamente igual, no va a cambiar. ¿La proporción de hombres y mujeres va a cambiar? No, ya tenemos más de 30,000 muestras, entonces la proporción va a ser muy parecida a la que tenemos aquí. ¿Me sirve esto? Claro que me sirve, porque a partir de esto yo ya puedo empezar a tomar decisiones. ¿Sí? ¿Cuál es los grupos de edad más vulnerables? Pues obviamente entre 40 y 90 años, ¿no? Vamos a suponer. ¿Sí? Yo ya sé aquí que, por ejemplo, los niños, pues los tenemos que cuidar, sí, pero no es una población vulnerable. Y, por ejemplo, ¿quiénes se contagian más, hombres o mujeres? Hombres. Los hombres. Sin embargo, ¿cuál es la mortalidad más alta, en hombres o mujeres? Mujeres. En mujeres. ¿Sí? Entonces, para eso me sirve la estimación. Para poder decir, yo puedo obtener datos a partir de una muestra e inferir en la población. ¿Ok? Entonces, Pero también influye que siguen siendo más hombres los que trabajan, ¿no? sí, claro, habría que ver por qué hay más hombres que mujeres infectados. O sea, estos son los resultados. Ya la siguiente parte sería tratar de explicar por qué pasa esto, ¿no? Sería explicar, bueno, tal vez hay más hombres que están saliendo y por qué hay más mujeres que fallecen. O sea, debe de haber una explicación tal vez biológica o social para todo esto, ¿no? Entonces, Sí. para eso se hacen los modelos probabilísticos, para poderlo explicar. A lo que voy es que precisamente cuando se trabaja con probabilidades, lo que tratamos de hacer es, a partir de esta muestra, yo voy a tratar de inferir en la población, ¿sale? Entonces, por ejemplo, yo aquí podría decir, ¿cuál es la probabilidad de que una persona, mujer, mayor de 60 años, fallezca? Y con estos datos, en teoría, yo podría dar una probabilidad, ¿ok? Un punto de probabilidad. Y que de hecho, no sé si a ustedes les llegó o les llegaron a compartir
una aplicación del IMSS para calcular su probabilidad de complicación? ¿Lo han visto? No, No. Si no la han visto, se las voy a compartir al grupo para que la vean. Que básicamente lo que hace es decir, bueno, dime tu edad, tu sexo, de qué estás enfermo, y con eso te puedo decir cuál es la probabilidad de que se complique si te infectas de coronavirus. ¿Ok? ¿Cómo están haciendo eso? Básicamente con estadística, o sea, tienes una muestra, calculas las probabilidades y ya tienes una probabilidad para cada una de estas. ¿Ok? Entonces se las comparto, espero que salgan con riesgo bajo. Ok, entonces, regresando aquí a la presentación. Cuando estoy hablando de este X mayúscula, me estoy refiriendo a la X de la distribución de la población o a la X esperada. ¿Ok? Y esta X minúscula se refiere a la X que yo quiero calcular. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer X sería el valor real de que tengamos una hembra, ¿sí? Es decir, que en un parto va a nacer una hembra, y esta es la probabilidad de que esa hembra sea hembra, ¿sí? Por así decirlo, aunque suena un poquito confuso, ¿sí? Ahorita vamos a hacer unos ejercicios para que entiendan este concepto. Pero por así decirlo, esta X ya está en el espacio de la población, es una X ya que ya se encuentra en la distribución de probabilidad, y esta es la X que yo quiero calcular. ¿Sí? Entonces, yo voy a tener todas las probabilidades para esa variable aleatoria discreta, y todas esas probabilidades me deben de dar igual a 1, ¿sí? Como en la diapositiva anterior de machos y hembras. En general no se conoce la probabilidad de ocurrencia de un evento en particular, por lo que se construye un modelo teórico para la distribución de probabilidad de X, ¿sí? Que depende de parámetros desconocidos de los cuales se hacen estimaciones a través de una muestra, y que puede construirse una estimación de la probabilidad de esta variable aleatoria discreta. ¿Sí se escucha? ¿Sí me están escuchando? ¿Sí se ve la presentación? Sí, sí se ve. Sí. Que mencionaron. Ok, me dicen que no se entendió. Ok, entonces, va de nuevo. Tomando la diapositiva anterior. ¿Cuál es el universo de posibilidades que tengo aquí? Es este, ¿ok? Esta es mi distribución de todas las probabilidades que yo tengo, ¿sí? Entonces, cuando yo digo cuál es la probabilidad de que en 4 partos nazcan 4 hembras, lo que estoy diciendo es cuál es la probabilidad de que X sea igual a esto, ¿ok? O que diga, ¿cuál es la probabilidad de que en 4 partos nazcan 4 machos? Estoy diciendo, ¿cuál es la probabilidad de que X sea igual a esto? Entonces, como yo ya tengo una distribución de probabilidad que está formada por todas las posibles opciones que tiene esta variable aleatoria discreta, entonces yo puedo dar esa probabilidad, ¿ok? Entonces, cuando digo que esta probabilidad de X sea igual a X, lo que me estoy refiriendo es cuál es la probabilidad de que un evento que yo defina es igual a un evento de la distribución de probabilidad de la cual yo estoy hablando, ¿ok? Y esa probabilidad debe de ser mayor a 0 y debe de ser menor a 1, ¿ok? ¿Sí se entendió? Sí. Sí. Vale. Entonces, para esto podemos utilizar diferentes modelos que ya se han descrito. Obviamente esto ya se los había comentado,
y esto ya se lleva estudiando desde hace siglos, ¿sí? Entonces, para cada tipo de variable ya se han descrito diferentes modelos o distribuciones, ¿ok? En este caso, por ejemplo, tenemos la distribución del modelo binomial, que es una distribución de éxito y fracaso. Esta distribución, desgraciadamente, en veterinaria, aquí en el curso de veterinaria casi no la trabajamos, pero es súper útil para los veterinarios dedicar a la ciencia, porque tenemos muchas variables que tienen esta distribución. ¿Qué variables se les ocurren que sean de éxito y fracaso? ¿Alguien? Los A ver, levante la mano. Ok. Michelle. A ver. Puede ser los decesos. Ok. Sí, puede ser, ¿se murió o no se murió? O sea, es éxito o fracaso, ¿no? Ajá, sí. O podría ser en el caso de recuperación, ¿sí? Andrea, otro ejemplo. Andrea Padilla. ¿Sí? ¿No? María Fernanda. Si sirvió un medicamento, Ok. Entonces podría ser, no sé, ¿de qué tipo de medicamento? ¿Un antibiótico o algo así? ajá, Entonces podría ser recuperación con el antibiótico o no recuperación con el antibiótico, ¿sí? Y podemos seguir, ¿no? O sea, podemos seguir. Hay muchas variables que se distribuyen de este tipo, ¿sí? Tenemos muchísimas variables. Por ejemplo, ¿creen que el macho hembra sea una variable de este tipo? A ver, Itzel, Mondragón. Sí, bueno, yo creo que sí, si tomamos en cuenta que pasamos como una probabilidad de que sea hembra y se tenga un éxito o fracaso de si es o no es hembra. No, Exactamente. Sí, no está bien, es correcto lo que dices. ajá, Obviamente, el término éxito-fracaso no se refiere a un éxito que normalmente conocemos, ¿no? Simplemente se refiere, el éxito es que sí se presente ese evento o fracaso que no se presente ese evento. Entonces, incluso una variable como sexo, nosotros podríamos asignarle cuál va a ser nuestro éxito y cuál va a ser nuestro fracaso, ¿no? Entonces decir, es que yo quiero que nazca macho, entonces macho sería éxito y hembra sería fracaso, o viceversa, decir, es que yo quiero que nazca hembra, entonces mi éxito sería que nazca hembra y fracaso sería que nazca macho, ¿ok? Pero no se refiere como tal a éxito o fracaso, ¿sí? Simplemente quiero que vean que es una probabilidad de cualquier variable que tiene dos opciones y que una puede ser buena, una puede ser mala, etcétera, etcétera. Eso no nos importa, simplemente tiene dos opciones, ¿sí? Ok, entonces la probabilidad de éxito, que sería la probabilidad de P, va a permanecer constante de un ensayo a otro y la probabilidad de fracaso se va a definir por Q y se va a estar dada por 1 menos P. ¿Por qué 1 menos P? Porque dijimos que el 100% de la distribución es 1 menos P, que es la probabilidad de éxito. ¿Ok? Dice Stephanie que otra puede ser que quede o no quede preñada, supongo que quisiste decir una hembra, que también puede ser un premio, pero yo creo que es preñada. Sí, de hecho, el diagnóstico de gestación, sí o no, se utiliza como una variable binomial de éxito o fracaso, ¿sí? Y se trabaja. Y de hecho, muchas de las variables que les envié para hacer la clasificación de su tarea eran de este tipo. Ok, entonces vamos a tener el número de ensayos. Los ensayos son independientes. ¿Eso qué quiere decir?
¿Qué quiere decir que sean independientes? Bueno, que un evento es totalmente independiente de otra, ¿sí? Es decir, cuando una pareja quiere tener un bebé y dice, no, es que yo quiero que sea niño, y nace una niña, y dice, no, es que ahora sí a la siguiente sí va a nacer niña porque ya nació un niño, y nace otra vez niña, y así, ¿no? Muchas veces pueden tener 1000 hijos y nunca le atinan al sexo que ellos quieren, porque si tú quieres niña, por ejemplo, no importa cuántos niños hayas tenido, cada evento es independiente el uno del otro, ¿ok? Y así para la mayoría de este tipo de clasificaciones. Entonces vamos a tener el número los ensayos son independientes y vamos a tener dos parámetros. Vamos a tener el número de ensayos y vamos a tener la probabilidad de éxitos. ¿Sí? Entonces se puede calcular con esta función la distribución de este modelo binomial. ¿Ok? No se preocupen por este tipo de fórmulas. Son fórmulas que nada más se las muestro porque son las que se utiliza para calcular la distribución. Pero en realidad lo que nosotros vamos a trabajar va a ser los resultados. No vamos a trabajar la distribución. La distribución para lo que nos va a servir es para poder tomar las decisiones, ¿ok? Para poder saber si lo que estoy diciendo es verdad o es mentira, ¿ok? Entonces esta distribución va a cambiar dependiendo del número de observaciones y de la probabilidad de éxito. Y aquí viene, esto está un poquito rebuscado, pero es exactamente lo mismo que les presenté en la diapositiva de machos y hembras, ¿no? Entonces tenemos la distribución para el modelo binomial y vamos a tener aquí cada una de las opciones, ¿sí? Entonces en este caso es fracaso, éxito, ¿sí? Entonces son los éxitos y tenemos 4 observaciones. Sí, que dijimos que los dos parámetros, uno, el número de ensayos, perdón, y la probabilidad de éxito. Entonces tenemos el número de ensayos es 4 y la probabilidad de éxito es 0.5. Entonces la distribución que se va a formar va a ser esta. ¿Por qué se va a formar esta distribución? Bueno, podemos tener cuáles son los valores que va a tomar X, ¿sí? Entonces en este caso, ¿cuántos éxitos tenemos? Tenemos 0, ¿sí? En este caso tenemos un éxito en cada uno de los ensayos, uno de los posibles eventos. Aquí vamos a tener 2, aquí tenemos 3 y aquí tenemos 4, ¿sí? Eso quiere decir que la probabilidad aquí va a ser de Q a la 4, que son los fracasos, PQ al cubo, P cuadrada, Q cuadrada, P al cubo Q, perdón, y P a la cuarta. ¿Ok? Y a partir de aquí yo puedo obtener el número de secuencias con igual número de éxitos, ¿sí? Entonces aquí sería, ¿cuál sería el número de secuencias si yo hiciera los 4 ensayos? Entonces aquí sería 1, 4, 6, 4, 1. Y a partir de aquí yo puedo calcular cuál es la probabilidad de tener de X para cada uno de estas 4 categorías, ¿sí? Entonces aquí sería 0.0625, 0.25, 0.375, 0.25 y 0.0625, ¿sí? Ahora, ¿es confuso? Sí, es un poquito confuso, pero no se tienen que preocupar tanto por esto. Yo a lo que voy con esta diapositiva es que cuando trabajamos una distribución, nosotros lo que vamos a ver en la computadora va a ser la gráfica de esta distribución, ¿sí? Y vamos a tener probabilidades, vamos a tener estas probabilidades. ¿De dónde vienen esas probabilidades? Bueno, precisamente dependiendo de los parámetros, esta distribución va a ir cambiando. Va a ir cambiando y van a ir aumentando aquí el número de probabilidades y van a ir cambiando los resultados, ¿ok? Entonces, con lo que nosotros vamos a trabajar va a ser con estas probabilidades de aquí abajo y vamos a trabajar con las gráficas, ¿ok? Que de hecho esas gráficas se las da el PIQRS, que es el que les pedí que descargara. Por cierto, ¿tuvieron problemas para instalarlo?
Sí, no. Sí, al principio. Sí, yo no lo pude descargar. Bueno, Ok. instalar. A ver, vamos a ver cuántos ya lo tienen y cuántos no. Yo tuve que cambiar la versión a una, Una anterior. bueno, a la misma que usted, ajá, pero solo así se pudo descargar en la compu. Sí, era lo que yo les comentaba. De hecho, ese problema creo que es con Windows 10, porque yo lo estaba trabajando bien en esta computadora y cuando se actualizó fue cuando ya tuve problemas para la instalación. Me fui a una versión anterior y ya no tuve problemas. Ok, entonces casi la mitad más o menos, 28 me dicen que sí lo pudieron instalar, 20 me dicen que no lo pudieron instalar y 7 que no están. Ok. Porque dependiendo de esto también vamos a ver cómo podemos seguir trabajando, porque si la mayoría no ha podido instalar PQRS, entonces lo que podríamos hacer sería tal vez trabajar con R, que R no está para celular, pero sí está para Mac y está para Windows y también está para Linux y R seguro que corre. Pero bueno, síganlo intentando y si para mañana o para pasado mañana vemos que no, entonces vamos a trabajar yo creo que los ejemplos con R, o podríamos ver los dos, podríamos ver el ejemplo con PIQRS que está un poco más sencillo y les dejo la opción también en R para que vean cómo se calcula, ¿ok? Bueno, entonces regresando a la presentación, vamos a tener aquí por ejemplo, diferentes distribuciones de probabilidad binomial. Entonces, aquí está con n igual a 4 y p igual a 0.5, pero si vamos cambiando n y p, vamos a ver que la curva cambia, ¿ok? Va a cambiar la curva y por lo tanto las probabilidades van a ser diferentes, ¿sí? Entonces, podemos tener una variable que tiene un tipo de distribución, pero dependiendo de la población y de la muestra va a cambiar, ¿sí? Entonces, vamos a suponer, ahorita la distribución que vimos, o el ejemplo que vimos fue la cantidad de funciones dependiendo la edad y dependiendo el sexo, ¿ok? Vimos que la distribución más o menos era como de este estilo, en donde casi todo se concentra entre 50 a 60 años. Tenemos muy poquitos con 0 años y tenemos muy poquitos con más de 70 años, ¿ok? ¿Cómo se formó esa distribución? ¿Es una variable binomial? ¿Sí o no? Sí, Sí, ok. Sí, sí es una variable binomial. ¿Cuál es la probabilidad de éxito en este caso? Sería sobrevivir, ¿no? Fracaso sería fallecer. ¿Va a cambiar ese P, ¿sí? Esa P, dependiendo de la población? ¿Cambiaría? ¿Ustedes creen que sí cambie? ¿cómo que dependiendo de la población? Profe? Sí, ahorita estamos trabajando con la muestra de México, ¿sí? Eso quiere decir que tenemos una muestra de México y estamos trabajando para la población de México, para mexicanos. Si cambiáramos de población, vamos a suponer que nos cambiamos a la población de Estados Unidos. ¿Creen que vaya a cambiar la distribución?
¿Creen que pueda cambiar, mejor dicho? O si nos vamos a Italia, o si nos vamos a Francia. Sí, 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 sí cambiaría. ¿Por Sí. qué? Es una población diferente. ¿Cómo creen que podría ser, por ejemplo, en el caso de Italia? ¿Creen que igual sería como esta? ¿O sería como esta, como esta o como esta? mm, Estamos haciendo suposiciones, ¿sí? Pero según yo, debería de cambiar un poco más como esta. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó en Italia? ¿Qué fue lo que les pagó en Italia y en España? Parte de las medidas sanitarias y todo eso. Sí, David. ¿Hubo más infectados? ¿Hubo más infectados? No necesariamente. Puede ser que no respetaron las medidas. Bueno, Es por la edad de la En población parte contagiada, ¿no? es por la edad de la población, exactamente. Lo que les pegó fuertísimo fue la edad. Entonces, la mayor parte de las personas que fallecieron fueron personas de una edad más avanzada. Y esto obviamente también tiene una explicación social. Y es que en Europa la gente tiende a tener una esperanza de vida muchísimo mayor, ¿sí? Al menos en mi experiencia, por ejemplo, en Italia, es común ver a las personas de 80, 90 años dándose la vuelta en el parque. Entonces, tener 90 años allá es algo normal, ¿sí? Cosa que aquí en México te dicen que un abuelito tiene 90 años y dicen, no, ya es Matusalén, o sea, está muy cañón. En Italia y en España no. Tiene una esperanza de vida muchísimo mayor y les pegó muchísimo más eso. Entonces, probablemente su curva sería más parecida a esta, más tendida hacia la derecha. Obviamente también depende mucho la raza, depende de muchos otros factores, pero a lo que voy es que dependiendo de la población, esta curva va a cambiar, ¿sí? Ahora, beneficia tener, sí están viendo la presentación, ¿verdad? Sí la tienen en su pantalla. Sí. Ok. Entonces, beneficia hacer más pruebas, porque muchos dicen, no, es que, no sé, en Alemania hicieron miles de millones de pruebas. ¿Beneficia hacer más pruebas? No. Porque tú lo que quieres, tú como epidemiólogo, como estadístico, tú lo que quieres es obtener una muestra confiable de cómo se está comportando tu población. Y con eso puedes dar inferencias sobre tu población sin ningún problema. Obviamente no puedes tomar los datos de otros países porque su situación, su raza, todo es diferente. Entonces lo único que necesitamos es tener una muestra de nuestro país y a partir de esa muestra podemos tomar decisiones. Entonces va a cambiar el éxito o fracaso dependiendo del país, va a cambiar y dependiendo de eso, por ejemplo, esta P que sería el éxito, va a ir cambiando y dependiendo de eso vamos a tener una distribución diferente. ¿Sale?